Hola, 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 amiga @S. Bienvenida @S a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, es absolutamente fascinante. Hoy vamos a hablar de una transformación, una metamorfosis, una reinvención, la de Demet Özdemir. Y no cualquier Demet Özdemir, sino la que se transforma en María, un personaje que nos dejó a todos boquiabiertos en la serie Cambio Radical. Si son fans de las novelas turcas como yo, seguro saben de qué hablo. Si no, quédense. Porque les prometo que este vídeo los va a enganchar. Vamos a explorar cómo Demet Özdemir se preparó, cómo se transformó, cómo se metió en la piel de María de una manera tan impresionante que nos hizo sentir todas sus emociones. Y créanme, fue un viaje. Antes de que empecemos a desglosar todos los detalles, les hago una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre novelas turcas, actores, actrices y todo lo que nos apasiona. Ya saben, un clic en el botoncito rojo y un toque a la campanita para no perderse nada. Gracias. Ahora sí, comenzamos. Bien, para entender la magnitud de la transformación de Demet, primero tenemos que hablar un poco de la serie Cambio Radical. En resumen, es una historia llena de giros inesperados, emociones a flor de piel y personajes complejos. María, el personaje que interpreta Demet, es una mujer con un pasado turbulento, llena de cicatrices, pero con una fuerza y una determinación inquebrantables. Es una superviviente, una luchadora, y Demet Özdemir, con su talento y dedicación, logró capturar la esencia de María a la perfección. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se preparó para este papel tan exigente? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Primero hablemos del guión. Demet no solo lee el guión, lo estudia. Se sumerge en la historia de María, analiza sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Imaginen la cantidad de tiempo que invierte en desglosar cada escena, cada diálogo, para entender a fondo las complejidades del personaje. Y no solo eso, también trabaja en equipo con los guionistas y el director para asegurarse de que su interpretación sea fiel a la visión general de la serie. *** Profundizando en el estudio del guión, un análisis minucioso ***. El guión en manos de Demet Özdemir no es simplemente un texto a memorizar. Es un mapa, un rompecabezas que ella descompone meticulosamente para reconstruirlo en su mente y en su actuación. Este proceso meticuloso implica varias etapas clave. Lectura inicial y comprensión global La primera lectura es crucial para absorber la esencia de la historia, la relación entre los personajes y el arco narrativo general. Demet busca entender el contexto completo, la atmósfera de la serie y el lugar que ocupa María en ella. Análisis del personaje de María Aquí es donde la investigación se vuelve más profunda. Demet se centra en María, en sus características, sus defectos, sus virtudes, su pasado, sus anhelos y sus miedos. Analiza cada diálogo, cada acción, cada reacción para entender cómo piensa y cómo siente María. Desglose de las escenas Demet descompone cada escena en sus elementos esenciales, diálogo, acciones, emociones y objetivos de María. Analiza cada línea de diálogo para comprender su significado, su intención y la forma en que María lo expresaría. Se pregunta, ¿qué quiere María en esta escena? ¿Cómo se siente? ¿Qué estrategia utiliza para conseguir lo que quiere? Investigación de las motivaciones Uno de los aspectos más importantes del análisis del guión es la investigación de las motivaciones de María. ¿Por qué actúa de la manera en que lo hace? ¿Qué la impulsa a tomar ciertas decisiones? Demet busca entender las raíces de sus acciones, incluso si estas son negativas o autodestructivas. Trabajo en equipo con los guionistas Demet no trabaja sola en este proceso. Colabora estrechamente con los guionistas para aclarar dudas, solicitar explicaciones y asegurarse de que su interpretación sea fiel a la visión original del personaje. Este intercambio de ideas es fundamental para construir una interpretación coherente y convincente. El diálogo como herramienta Demet presta especial atención al lenguaje, tanto verbal como no verbal. Analiza la forma en que María se expresa, su tono de voz, su ritmo al hablar y sus gestos.
Esto le permite construir una imagen completa del personaje y darle vida de manera auténtica. Conexión emocional con el personaje El estudio del guión no es solo un ejercicio intelectual, es también una conexión emocional. Demet se esfuerza por sentir las emociones de María, por entender su dolor, su alegría, su rabia y su esperanza. Esto le permite transmitir las emociones del personaje de manera auténtica y conmovedora. Este proceso de estudio y análisis del guión es fundamental para la transformación de Demet Özdemir en María. Es el primer paso para construir un personaje creíble y para transmitir las emociones de manera efectiva. Es un trabajo arduo pero esencial para el éxito de la interpretación. La transformación física, más allá del maquillaje y el vestuario Luego tenemos el aspecto físico. Y aquí es donde vemos un cambio radical. María no es un personaje que se preocupe por las tendencias de moda ni por la apariencia. Es una mujer que ha pasado por mucho, y eso se refleja en su imagen. Demet tuvo que trabajar con el equipo de vestuario, maquillaje y peinado para crear una apariencia que reflejara la dureza y la vulnerabilidad de María. El pelo, por ejemplo. Vemos a Demet con un corte diferente, a veces recogido, a veces desordenado, pero siempre funcional. El maquillaje es mínimo, natural, pero con un toque que refleja el cansancio y la lucha interna del personaje. Y la ropa es sencilla, práctica, que se adapta al entorno de María. Es un cambio muy sutil, pero a la vez muy impactante porque nos ayuda a creer en el personaje desde el primer momento. El cabello como metáfora El cabello en la transformación de Demet se convierte en mucho más que un simple cambio de look, es una metáfora visual del viaje de María. Cortes y estilos Los cortes de cabello de María no siguen las tendencias. Son prácticos, funcionales, pensados para la vida que lleva. A veces corto y desaliñado, otras veces recogido de manera rápida y sencilla, reflejan la falta de tiempo y recursos de María para preocuparse por la vanidad. Color y textura El color y la textura del cabello también juegan un papel importante. Puede ser un color más oscuro y apagado, sin los brillos y cuidados que se esperaría en una persona que tiene acceso a recursos. La textura puede ser desordenada y poco cuidada, reflejando las condiciones de vida de María. Significado simbólico El cabello, en diferentes culturas, se asocia con la feminidad, la fuerza y la identidad. El cambio en el cabello de María puede simbolizar su transformación interna, su lucha por sobrevivir y su adaptación a las circunstancias. También puede reflejar su deseo de ocultarse, de pasar desapercibida, o de mostrar al mundo su dureza y determinación. Coordinación con el maquillaje El peinado siempre está en consonancia con el maquillaje y el vestuario, para conseguir una imagen coherente del personaje. El maquillaje, la huella del tiempo y el sufrimiento El maquillaje en la transformación de Demet es una herramienta sutil, pero poderosa, para reflejar el paso del tiempo y el sufrimiento de María. Minimalismo El maquillaje de María es casi inexistente. No hay labiales llamativos, sombras elaboradas ni bases perfectas. Esto refleja la falta de tiempo y recursos, así como la falta de interés de María en la apariencia. Corrección de imperfecciones Las pocas imperfecciones que se permiten en el maquillaje están enfocadas en reflejar el cansancio, el estrés y las cicatrices emocionales de María. Ojeras marcadas, pequeñas rojeces, o un labio ligeramente agrietado son detalles que aportan realismo. Expresión de emociones El maquillaje se utiliza para enfatizar las emociones de María. Un ligero rubor en las mejillas puede indicar vergüenza o timidez, mientras que unas ojeras pronunciadas pueden reflejar tristeza o preocupación. El equipo de maquillaje como aliado Demet trabaja en estrecha colaboración con el equipo de maquillaje para crear una imagen que sea coherente con la historia y la personalidad de María. Se discuten detalles, se hacen pruebas y se ajustan los elementos del maquillaje para lograr el efecto deseado. El vestuario, funcionalidad y narración visual El vestuario de María es un reflejo de su situación económica, su personalidad y su entorno. Ropa sencilla y funcional Las prendas de María son prácticas y funcionales.
No hay ropa de diseño ni accesorios llamativos. La ropa está pensada para la vida diaria y para pasar desapercibida. Asterisco 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 colores apagados y neutros asterisco asterisco los colores del vestuario son apagados y neutros, como grises, marrones, verdes oscuros y azules. Esto refuerza la idea de la austeridad y la dureza de la vida de María. Asterisco 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 tejidos resistentes y cómodos asterisco asterisco los tejidos son resistentes y cómodos, aptos para la vida que lleva María. No hay telas delicadas ni prendas ajustadas. Asterisco 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 detalles significativos asterisco asterisco aunque el vestuario es sencillo, pueden existir detalles significativos, como un colgante que perteneció a su madre, o un chal que le regaló a alguien especial. Estos detalles ayudan a construir la historia del personaje. Asterisco 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 adaptación al entorno asterisco asterisco el vestuario se adapta al entorno de María. Si trabaja en un lugar frío, usará ropa abrigada. Si vive en un barrio peligroso, se vestirá de manera que no llame la atención. En definitiva, el equipo de vestuario, maquillaje y peinado, junto con Demet, crean una imagen que es coherente con la historia, la personalidad y las circunstancias de María. Cada detalle contribuye a la veracidad y la autenticidad del personaje. Pero la transformación no se limita al aspecto físico. Demet también tuvo que trabajar en su lenguaje corporal, en su voz, en la forma en que se mueve y se expresa. María tiene una forma de caminar, de mirar, de hablar que es única. Es una mujer que ha aprendido a sobrevivir, y eso se nota en cada uno de sus gestos. Asterisco asterisco el lenguaje corporal, la voz silenciosa de María asterisco asterisco. El lenguaje corporal es fundamental para la interpretación de María. A través de sus movimientos, posturas y gestos, Demet transmite las emociones, los pensamientos y las experiencias del personaje, incluso sin pronunciar una sola palabra. Asterisco 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 postura y actitud asterisco asterisco la postura de María es un reflejo de su estado emocional y de su historia de vida. Puede ser encorvada, como si cargara con el peso del mundo, o erguida, mostrando su fuerza y determinación. La actitud puede ser de desconfianza, de vulnerabilidad, de precaución o de desafío. Asterisco 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 caminado y movimiento asterisco asterisco la forma de caminar de María es única. Puede ser cautelosa, como si temiera que la ataquen, o decidida, como si estuviera dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo. Sus movimientos pueden ser rápidos y ágiles, o lentos y deliberados. Asterisco 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 expresión facial asterisco asterisco la expresión facial es clave para transmitir las emociones de María. Sus ojos pueden expresar tristeza, rabia, miedo, esperanza o amor. Sus labios pueden esbozar una sonrisa irónica o una mueca de dolor. Asterisco 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 gestos y ademanes asterisco asterisco los gestos y los ademanes de María son un reflejo de su personalidad y de su cultura. Puede cruzar los brazos en señal de protección, tocarse el pelo nerviosamente, o levantar la barbilla con orgullo. Asterisco 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 observación y aprendizaje asterisco asterisco Demet estudió a fondo el lenguaje corporal de las personas que han vivido experiencias similares a las de María. Observó cómo se mueven, cómo se paran, cómo se expresan. Aprendió a imitar sus gestos, sus posturas y sus movimientos. Asterisco 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 trabajo con el director asterisco asterisco Demet colaboró estrechamente con el director para crear el lenguaje corporal de María. Se discutieron los detalles de cada escena, se ensayaron los movimientos y se ajustaron los gestos para lograr el efecto deseado. Asterisco asterisco la voz, el tono y el timbre que revelan el alma asterisco asterisco. La voz es otra herramienta fundamental para la transformación de Demet en María. El tono, el timbre, el ritmo y la entonación de su voz transmiten las emociones, los pensamientos y las experiencias del personaje. Asterisco 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 tono asterisco asterisco el tono de voz de María puede ser suave y vulnerable, o áspero y desafiante. Puede variar según la situación y las emociones que esté sintiendo. Asterisco 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 timbre asterisco asterisco el timbre de la voz de María puede ser grave y profundo, o agudo y ligero. El timbre puede cambiar según su estado de ánimo y su estado de salud. Asterisco 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 ritmo y velocidad asterisco asterisco el ritmo y la velocidad al hablar de María pueden ser lentos y pausados, o rápidos y acelerados. Esto puede reflejar su nivel de estrés, su estado de ánimo o su personalidad. Asterisco 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 entonación asterisco asterisco la entonación de María es clave para transmitir sus emociones y su intención.
Puede subir y bajar la voz para expresar alegría, tristeza, sorpresa o enojo. Trabajo vocal Demet trabajó con un entrenador vocal para desarrollar la voz de María. Practicó ejercicios para controlar su tono, su timbre, su ritmo y su entonación. El habla como herramienta Demet utilizó su voz para crear una imagen completa de María. Utilizó su voz para transmitir las emociones del personaje, para revelar sus pensamientos y para conectar con el público. Demet, para meterse en la piel de María, tuvo que investigar, observar, y posiblemente hablar con personas que hubieran pasado por situaciones similares. Es importante recordar que los actores no solo actúan sino que también investigan. Buscan información, hablan con expertos, leen libros, todo para comprender mejor las complejidades del personaje. La investigación, el fundamento de la credibilidad La investigación es un componente esencial de la transformación de Demet en María. A través de la investigación, Demet se sumerge en el mundo de María, comprende sus experiencias y construye una interpretación creíble y auténtica. Investigación documental Demet consultó libros, artículos y documentos sobre la historia de María, su contexto social, sus traumas y sus motivaciones. Investigó sobre la vida de las personas que han vivido experiencias similares a las de María. Observación de la realidad Demet observó a personas reales que se parecían a María. Estudió sus movimientos, sus gestos, sus expresiones faciales y su forma de hablar. Entrevistas y conversaciones Demet habló con expertos, psicólogos, trabajadores sociales y personas que han vivido experiencias similares a las de María. Aprendió sobre sus miedos, sus esperanzas, sus sueños y sus luchas. El trabajo de campo Demet visitó lugares donde María podría haber vivido. Se familiarizó con el entorno, la cultura y la atmósfera. Creación de un diario del personaje Demet elaboró un diario con la perspectiva de María, donde escribía sobre sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. Esto la ayudó a conectarse emocionalmente con el personaje y a comprenderlo en profundidad. La importancia del respeto Demet abordó la investigación con respeto y sensibilidad. Se aseguró de no juzgar a María ni a las personas que han vivido experiencias similares. La investigación como herramienta de empatía La investigación le permitió a Demet desarrollar empatía por María y por las personas que han sufrido. Esto le ayudó a construir una interpretación que fuera fiel a la realidad y que generara conciencia sobre las problemáticas sociales. Imaginen el reto, pasar de ser la Demet que conocemos, alegre, carismática, a ser María, una mujer con un pasado doloroso, llena de cicatrices. Es un cambio de 180 grados, y Demet lo logró de manera magistral. La conexión emocional, el corazón de la interpretación Otro aspecto crucial de la transformación de Demet fue su conexión emocional con el personaje. Para interpretar a María de manera creíble, Demet tuvo que sumergirse en sus emociones, sentir sus miedos, su dolor, su esperanza. Tuvo que conectar con la parte más vulnerable de sí misma, y eso, señores y señoras, no es nada fácil. El arte de la empatía, sumergirse en el universo emocional de María La conexión emocional es el corazón de la interpretación de Demet. Para dar vida a María de manera auténtica, Demet tuvo que establecer una profunda conexión con las emociones del personaje. Este proceso implicó varias etapas clave. Identificación y comprensión Demet se esforzó por identificar y comprender las emociones de María, sus miedos, sus tristezas, su rabia, su alegría, sus esperanzas y sus sueños. Experimentación y exploración Demet exploró sus propias emociones para conectar con las de María. Recordó experiencias pasadas que le permitieron sentir empatía por el personaje. Visualización y imaginación Demet visualizó y imaginó las situaciones que vivió María, sintiendo las emociones que habría experimentado en cada momento. El poder de la vulnerabilidad Demet se permitió ser vulnerable, mostrar sus propias emociones y conectar con la parte más sensible de sí misma.
Asterisco 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 el arte de la expresión asterisco asterisco Demet aprendió a expresar las emociones de María a través de su cuerpo, su voz, su mirada y sus gestos. Asterisco 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 la importancia de la sinceridad asterisco asterisco Demet actuó con sinceridad, sin forzar las emociones. Se dejó llevar por la historia y se entregó por completo al personaje. Y no solo eso, tuvo que aprender a controlar sus emociones, a expresar el dolor de María de una manera sutil, pero a la vez impactante. No se trata solo de llorar, sino de transmitir al público las emociones del personaje a través de su mirada, de su voz, de sus gestos. Es un arte y Demet es una maestra en ello. Asterisco asterisco el control emocional, la sutileza de la expresión asterisco asterisco. El control emocional es fundamental para la interpretación de Demet. Para transmitir el dolor de María de manera sutil pero impactante, Demet tuvo que dominar el arte de la expresión emocional. Asterisco 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 el equilibrio entre la emoción y el control asterisco asterisco Demet buscó el equilibrio entre sentir las emociones de María y controlarlas. No se permitió desbordarse por las emociones, sino que las canalizó y las expresó de manera adecuada a cada escena. Asterisco 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 el poder de la mirada asterisco asterisco Demet utilizó su mirada para transmitir las emociones de María. Su mirada podía ser de tristeza, de rabia, de miedo, de esperanza o de amor. Asterisco 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 la sutileza de la voz asterisco asterisco Demet moduló su voz para transmitir las emociones de María. Su voz podía ser suave y vulnerable, o áspera y desafiante. Asterisco 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 el dominio del lenguaje corporal asterisco asterisco Demet utilizó su lenguaje corporal para transmitir las emociones de María. Sus gestos, sus posturas y sus movimientos podían reflejar su dolor, su frustración o su alegría. Asterisco 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 la importancia del subtexto asterisco asterisco Demet se centró en el subtexto, en lo que no se dice, pero se siente. Transmitió las emociones de María a través de pequeños detalles, como un temblor en la voz, un movimiento de manos o una lágrima que cae. Asterisco 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 el apoyo del director asterisco asterisco Demet trabajó en estrecha colaboración con el director para controlar sus emociones. El director la guió y la ayudó a encontrar el equilibrio entre la emoción y el control. Además, no podemos olvidar el trabajo con sus compañeros de reparto. La química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie. Demet tuvo que construir una relación de confianza con los otros actores, para poder crear escenas creíbles y emocionantes. Se apoyaron mutuamente, se desafiaron, y juntos lograron dar vida a una historia que nos tocó el corazón a muchos. Asterisco asterisco la colaboración actoral, la sinergia que enciende la pantalla asterisco asterisco. La colaboración entre los actores es un elemento crucial para el éxito de Cambio Radical. Demet Özdemir entendió la importancia de construir relaciones sólidas con sus compañeros de reparto, creando una sinergia que enriqueció la serie. Asterisco 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 creación de confianza y respeto asterisco asterisco Demet se esforzó por establecer una relación de confianza y respeto con los demás actores. Se apoyaron mutuamente, se escucharon, se aconsejaron y se desafiaron. Asterisco 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 comunicación abierta y honesta asterisco asterisco la comunicación abierta y honesta fue fundamental para el éxito de la colaboración actoral. Los actores compartieron sus ideas, sus dudas y sus preocupaciones. Asterisco 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 apoyo y complicidad asterisco asterisco los actores se apoyaron y se mostraron cómplices en el rodaje. Se ayudaron a superar los desafíos, a crear escenas memorables y a conectar con el público. Asterisco 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 el trabajo en equipo asterisco asterisco los actores trabajaron en equipo para construir una historia que fuera creíble y emocionante. Se respetaron los roles de cada uno y se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos. Asterisco 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 la importancia de la química asterisco asterisco Demet y sus compañeros de reparto desarrollaron una gran química, lo que se reflejó en la pantalla. Las escenas entre ellos fueron creíbles y emocionantes, lo que generó una conexión con el público. Recuerdo particularmente algunas escenas en las que la actuación de Demet me dejó sin aliento. Las escenas de conflicto donde María se enfrenta a sus miedos, a sus enemigos. Son escenas de una intensidad tremenda, donde vemos a Demet en su máximo esplendor. La forma en que transmite el dolor, la rabia, la frustración, es increíble. Asterisco asterisco las escenas de conflicto, el triunfo de la expresión emocional asterisco asterisco. Las escenas de conflicto son momentos cruciales en Cambio Radical.
Demet Özdemir brilló en estas escenas, transmitiendo una gama de emociones intensas que dejaron al público sin aliento. La intensidad de las emociones las escenas de conflicto están cargadas de emociones intensas, como el dolor, la rabia, la frustración, el miedo, la desesperación y la venganza. El dominio del lenguaje corporal Demet utilizó su lenguaje corporal para transmitir las emociones del personaje. Sus gestos, sus posturas y sus movimientos reflejaban su estado emocional. La sutileza de la voz Demet moduló su voz para transmitir las emociones del personaje. Su voz podía ser suave y vulnerable, o áspera y desafiante. El poder de la mirada Demet utilizó su mirada para transmitir las emociones del personaje. Su mirada podía ser de tristeza, de rabia, de miedo, de esperanza o de amor. El trabajo con los compañeros de reparto Demet colaboró estrechamente con sus compañeros de reparto para crear escenas de conflicto que fueran creíbles y emocionantes. La conexión con el público las escenas de conflicto conectaron con el público de manera profunda. El público sintió las emociones del personaje y se sintió involucrado en la historia. Y también las escenas de vulnerabilidad, donde María se muestra tal y como es, con sus debilidades, con sus miedos. Son escenas muy íntimas, muy personales, donde Demet logra conectar con el espectador de una manera muy profunda. Las escenas de vulnerabilidad, el desnudo del alma Las escenas de vulnerabilidad son momentos íntimos y conmovedores en Cambio Radical. Demet Özdemir logró conectar con el público al mostrar la fragilidad y las debilidades de María. La sinceridad de la emoción Demet se mostró sincera en la expresión de sus emociones. No fingió ni exageró, sino que se entregó por completo al personaje. La sutileza de la expresión Demet utilizó la sutileza para transmitir las emociones del personaje. Sus gestos, su voz y su mirada fueron precisos y delicados. La conexión con el público las escenas de vulnerabilidad conectaron con el público de manera profunda. El público sintió empatía por María y se identificó con sus debilidades. El valor de la fragilidad Demet mostró el valor de la fragilidad y la importancia de aceptarse a uno mismo. El trabajo con el director Demet trabajó en estrecha colaboración con el director para crear escenas de vulnerabilidad que fueran auténticas y conmovedoras. En resumen, la transformación de Demet Özdemir para interpretar a María en Cambio Radical es un ejemplo de dedicación, talento y trabajo duro. No se trata solo de maquillaje, peinado y vestuario. Es un proceso mucho más profundo que involucra el estudio del guión, la investigación, la conexión emocional con el personaje y el trabajo en equipo. Es una transformación que nos demuestra la versatilidad de Demet como actriz, y nos confirma una vez más porque es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Nos demuestra que es capaz de interpretar cualquier papel, de sumergirse en cualquier personaje, y de emocionarnos con su actuación. Y bueno, para finalizar, no quería dejar de mencionar un par de detalles adicionales que, aunque pequeños, contribuyeron a la transformación de Demet. Por ejemplo, el trabajo con el director y el equipo técnico. Ellos jugaron un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la serie. La elección de la iluminación, la música, el encuadre de las escenas, todo contribuyó a realzar la interpretación de Demet y a crear una experiencia visual y emocionalmente impactante para el espectador. El trabajo en equipo detrás de la cámara, la sinfonía de la creación El éxito de la transformación de Demet Özdemir en María no solo se debe a su talento, sino también al trabajo en equipo que se desarrolló detrás de la cámara. El director y el equipo técnico jugaron un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la serie y en la valorización de la interpretación de Demet. El director, el capitán del barco el director fue el responsable de guiar a Demet en su interpretación, de tomar decisiones creativas y de coordinar el trabajo de todo el equipo. Trabajaron juntos para crear la imagen de María y para transmitir las emociones del personaje. El equipo de iluminación, la luz que revela el equipo de iluminación jugó un papel crucial en la creación de la atmósfera de la serie.
La elección de la luz, la sombra y los colores contribuyó a realzar la interpretación de Demet y a crear una experiencia visual y emocionalmente impactante para el espectador. El equipo de sonido. La música que conmueve el equipo de sonido fue responsable de la creación de la banda sonora de la serie. La elección de la música, los efectos de sonido y la mezcla sonora contribuyeron a realzar las emociones de los personajes y a crear una conexión con el público. El equipo de cámara. El encuadre que cuenta el equipo de cámara fue responsable del encuadre de las escenas. La elección de los ángulos, los movimientos de cámara y la composición de la imagen contribuyeron a realzar la interpretación de Demet y a contar la historia de María. El equipo de edición. El montaje que transforma el equipo de edición fue responsable del montaje de la serie. La elección de las secuencias, el ritmo de la historia y el uso de los efectos especiales contribuyeron a realzar la interpretación de Demet y a crear una experiencia visual y emocionalmente impactante para el espectador. Otro punto a destacar es la disciplina y la profesionalidad de Demet. Trabajar en una serie como Cambio Radical implica largas jornadas de rodaje, mucha presión, y un gran esfuerzo físico y mental. Pero Demet siempre mantuvo una actitud positiva, un alto nivel de compromiso con su trabajo, y una gran profesionalidad. Esto sin duda contribuyó a la calidad de la serie y al éxito de su interpretación. La disciplina y profesionalidad, el motor del éxito. La disciplina y la profesionalidad de Demet Özdemir fueron elementos clave para el éxito de su interpretación en Cambio Radical. A pesar de las largas jornadas de rodaje, la presión y el esfuerzo físico y mental, Demet mantuvo una actitud positiva y un alto nivel de compromiso con su trabajo. Compromiso con el personaje. Demet se dedicó por completo al personaje de María, estudiando el guión, investigando sobre su historia y trabajando en su interpretación. Preparación constante. Demet se preparó a fondo para cada escena, ensayando sus diálogos, practicando sus movimientos y trabajando con el director y el equipo técnico. Actitud positiva. Demet mantuvo una actitud positiva y optimista, incluso en los momentos difíciles. Esto le permitió superar los desafíos y mantenerse enfocada en su trabajo. Respeto por el equipo. Demet respetó a sus compañeros de reparto, al director y al equipo técnico. Trabajó en equipo y se aseguró de crear un ambiente de trabajo agradable y productivo. Adaptación a las exigencias. Demet se adaptó a las exigencias de la producción, cumpliendo con los horarios, asistiendo a las reuniones y trabajando en equipo. Profesionalidad en el set. Demet se comportó de manera profesional en el set, respetando las reglas, siendo puntual y cumpliendo con sus responsabilidades. Y por supuesto, no podemos olvidar el apoyo de los fans. Los fans de Demet y de la serie fueron clave para el éxito de Cambio Radical. Su apoyo incondicional, sus comentarios en redes sociales, su cariño, todo eso motivó a Demet y la ayudó a dar lo mejor de sí misma. El apoyo de los fans, el combustible de la pasión. El apoyo de los fans fue un factor crucial para el éxito de Cambio Radical, y para la interpretación de Demet Özdemir. Los fans de Demet y de la serie fueron una fuente de motivación y cariño, impulsando a Demet a dar lo mejor de sí misma. Apoyo incondicional. Los fans brindaron un apoyo incondicional a Demet y a la serie, a través de comentarios, mensajes, likes y shares en las redes sociales. Comentarios constructivos. Los fans compartieron sus opiniones, sus críticas y sus elogios, ayudando a Demet a mejorar su trabajo. Cariño y admiración. Los fans expresaron su cariño y admiración por Demet y por el personaje de María, lo que le dio motivación y alegría. Creación de comunidades online. Los fans crearon comunidades online, como grupos de Facebook, cuentas de Instagram y canales de YouTube, donde compartieron su pasión por la serie y por Demet. Promoción y difusión. Los fans promocionaron la serie y la interpretación de Demet, compartiendo sus vídeos, sus fotos y sus opiniones en las redes sociales. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la impresionante transformación de Demet Özdemir para interpretar a María en Cambio Radical.
Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido tanto como yo. Quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y por sus increíbles actores y actrices. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la transformación de Demet Özdemir? ¿Cuál es su escena favorita de María en Cambio Radical? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden, es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre novelas turcas, actores, actrices y todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.